Bueno, mi nombre es Máximo Echeverri, soy licenciado en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Soy docente de Historia de los Medios, soy secretario académico de la Maestría en Periodismo, ambas cosas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en el sistema educativo público de la ciudad de Buenos Aires también, hace muchos años, y coordino una colección de libros de cine en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA. Hice periodismo mucho tiempo también, trabajé en varios medios gráficos, radiales, tengo por ahí un par de libros publicados. Bueno, mi primer contacto con la figura de Enrique Rapp fue a mediados de los 90s, en un taller de periodismo que en ese momento dictaba Oscar González, esto creo que fue en el año 1996. Oscar empezó la primera clase del taller diciendo que podíamos hacer durante todo el año que duraba el mismo número 0, que nadie iba a leer, de una revista, o el mismo piloto televisivo que tampoco nadie iba a mirar porque era como un ejercicio, o que en cambio podíamos optar por trabajar en la compilación de notas de un periodista desaparecido. Bueno, yo estuve entre los incautos que levantaron la mano, sin saber que eso iba a marcar buena parte de mi vida profesional, desde ese momento hasta que se está grabando esta entrevista. Bueno, junto con otros compañeros de ahí trabajamos todo un año en reunir notas, que eran muchísimas. Además de juntarlas, nos ocurrió que también nos dio por leerlas, y así fue como descubrimos una prosa fascinante, realmente, y a través de ella también descubrimos toda una época, ¿no? Fue una forma de descubrir la época también que refieren esas notas. Bueno, a fines de ese año, yo la verdad que sentí como la necesidad de seguir ahondando en la vida de Enrique, y entonces inicié una investigación primero que fue acompañada, apadrinada por Oscar González, y luego pasó a ser dirigida por Alejandro Kaufman, que terminó siendo, o sea, esa investigación acabó siendo mi tesina de licenciatura. Esa investigación, esa tesina yo la defendí en 2002, con eso terminé mi ciclo de grado, y más o menos unos 5 años después, esa investigación fue publicada como libro por Editorial Prometeo, porque entró como en un concurso de tesinas, fue premiada y el premio era ese, salir publicado. Bueno, después de eso seguí como laburando sobre el tema, porque aparecieron como otras puntas, cosas interesantes que surgieron, y bueno, a partir sobre todo de uno de los datos del libro, que lo refiere la periodista Susana Biau, hice todo otro libro nuevo, que se llamó Rapp Visconti, La Tierra Tiembla, que salió publicado por EUDEBA en 2011. Un súper básico de Enrique. Perdón, Rapp. perdón que te interrumpa, Máximo. Sí. ¿Cuál era ese dato que te había dado Susana? El dato tenía que ver con lo siguiente. Faltando muy poco para ser detenido o desaparecido, en la cocina de la casa de la madre de Susana Biau, Enrique lo que le dice es: hace falta hacer la proyección de una película, y esa película que habría que proyectar, para algunos pocos, digamos, en un grupo cerrado, una proyección de tipo privada, secreta, clandestina, esa película es La Tierra Tiembla, de Luchino Visconti. Es la segunda película de Luchino Visconti. Era una época en la cual esas proyecciones clandestinas se hacían con películas panfleto, películas de barricada, porque iban a ser películas de cine de la base o cine de liberación, lo que fuere, y de golpe sale Rapp con esto de que es el momento para volver a ver, repasar La Tierra Tiembla, porque aparte él contaba con dos elementos que en ese momento no se bajaban de internet, digamos, que eran muy puntuales, muy particulares, y que estaban en manos de él, que eran una copia en fílmico de la película, en 35 milímetros,
o 16, ya no me acuerdo. Y el guión traducido de la película. La pregunta era, ¿por qué para él había que pasar esa película, hacerlo de esa manera, hacerlo en ese momento? Estamos en un momento ya de total desbande de las organizaciones y golpe militar. Y entonces me puse como a trabajar sobre ese dato, a trabajar sobre rever la película, a ver qué había allí que Raab quisiera compartir, mostrar. Y bueno, esto tiene que ver sobre todo con que Enrique había hecho uno de los primeros trabajos que publicó, es un número especial de la revista Gente de Cine sobre Visconti, donde se incluye un fragmento del guión de la película, y bueno, de ahí salieron una cantidad de cuestiones, una historia apasionante. Esa copia que tenía Raab era una de las copias del mismo Visconti. Esa traducción se había hecho en Italia, y tanto la copia como la traducción la había traído al país José Martínez Suárez. Esa copia fue exhibida por primera vez en Cineclub Núcleo. Y bueno, pasan muchas cosas con esa película que por ahí no tiene mucho sentido contar, especificar ahora. Están todas contadas y desarrolladas en el libro, este que hago referencia. Pero por ejemplo fue en esta primera proyección que hace Cineclub Núcleo en el año 63, una de las personas que ve esa proyección es Raimundo Gleiser. Y Raimundo Gleiser después va a hacer una película que se llama La Tierra Quema, en la cual incluso repasa como varios planos de la película para rehacerlos en esta primera película que hizo. O sea que es una película que me pareció siempre como muy significativa en lo que hace a el lugar social, cultural, político de figuras como Enrique y otros como él. Y después te abocás a la biografía, ¿verdad? Es decir, para que nos entendamos, el trabajo biográfico propiamente dicho, profundo, general, es el que hago terminando mis estudios de grado en Ciencias de la Comunicación. Es decir, luego de hacer la compilación de notas, yo sigo haciendo la investigación se convierte en una especie de biobibliografía de Raab. La tesis original está organizada primero como un montaje de entrevistas a diferentes personas que lo conocieron, que a su vez está como organizado con fragmentos de notas que él realizó. Es una estructura, digamos, una forma narrativa que yo la tomé un poco, y esto también me parece que arma como una especie de círculo interesante, de que años antes yo empiezo a trabajar en la revista Film, dirigida por Paula Félix Didier y Fernando Martín Peña. Y Peña para este momento está terminando su biografía de Raimundo Gleiser. Y para armar la biografía que él hace con Carlos Ballina, recurren a este formato de montaje de entrevistas. Se me ocurrió que también esto iba a funcionar muy bien para Raab, por varias cuestiones. Una de ellas es porque se podía intercalar los testimonios con fragmentos de notas, entonces digamos era como poner la voz de él también, pero también porque lo que me encuentro cuando hago las entrevistas a una cantidad de personas que conocieron a Enrique de diferentes lugares, porque Enrique pasó por una cantidad de lugares muy distintos, muy distantes, es que aparecían una narración que por lo menos, por momentos iba en la misma dirección, pero por momentos no, había como fuertes como cruces y contradicciones y contrastes muy subrayados entre lo que decían los entrevistados que Enrique había hecho o que Enrique era, su forma de ser. Y me interesaba rescatar, construir la historia desde esa memoria contradictoria, digamos, ¿no? Que habla de las contradicciones también, me parece, de una época. Hecha esta investigación de tipo biográfica, que se completa con, o sea, la tesis original tiene también como las entrevistas completas, una especie de archivo de entrevistas, y también, a propósito de esa investigación,
no solamente completé el laburo de compilación de notas hechas en Argentina, sino que también uno de los medios en los que él participó, que era una revista semi-clandestina, vamos a decir, que se llamaba Nuevo Hombre, hacia mediados de los 70s, habían desaparecido todos los ejemplares de ese momento de la revista en Argentina, y bueno, a través de la biblioteca José Ingenieros hice un contacto con el Archivo de Historia Social de Ámsterdam, en Holanda, y ellos ellos tenían copia de todas esas revistas, y me mandaron un microfilmado de todas esas películas, de todos los números que correspondían a la época en la que habría trabajado Enrique Rapp. Bueno, después, gracias a Roberto Baschetti en la Biblioteca Nacional, y a otras personas que me dieron una mano también en la Biblioteca del Congreso, hicimos como una bajada de esos microfilms a papel, y luego eso lo volví a trabajar con los entrevistados que habían colaborado con él en Nuevo Hombre. Y entonces, a pesar de que el texto, digamos, la revista no tiene firmas, pues una revista así como de orga, clandestina, pero no como El Combatiente, no como Estrella Roja, sino que tenía como otro enfoque, digamos, buscaba otro alcance, pero sin embargo las notas no estaban firmadas, con lo cual hubo que hacer como un rastreo de ver con los participantes de ese medio las notas de vuelta para identificar cuáles eran de Enrique. Así que bueno, ese es más o menos el trabajo, el aporte de la primera investigación. Pero bueno, luego yo hago una serie de trabajos alrededor de la zona más de cineclubismo relacionada con Rapp, donde aparece el tema este de La Tierra Tiembla. Vuelvo a hablar con Susana Biau, ella me comenta este dato, y bueno, eso abrió toda una investigación nueva, que terminó en este libro de Eudeva, que tiene el guión traducido, tiene un texto de Visconti traducido por Mariano Messmann también, que es como el puntapié inicial de lo que va a ser la película, una historia de la película, una historia de cómo se vieron las películas de Visconti en Argentina, y puntualmente en el centro una historia de cómo circuló y se vio y se compartió la película La Tierra Tiembla, y el lugar que Enrique tuvo el importante lugar que Enrique tuvo en ese proceso, ¿no? Máximo, volviendo para atrás, vos hablabas de una prosa fascinante, de cuando vos estudiabas y lo conociste a Enrique. ¿Podrías dar un ejemplo de esa prosa fascinante? No tienen más que abrir la compilación de notas y ponerse a leerlas. Si yo tuviera que rescatar algún texto de él, bueno, supuestamente, digamos, o se considera que uno de los principales es la investigación que él hace sobre Radio Municipal, que ha quedado en manos de unos fascistas que se posicionaban en ese momento en el peronismo de derecha, y que hace una compilación, una especie de comparación entre una cantidad de elementos, un trabajo de análisis, vamos a decir, del discurso, de cómo se presentaba esa radio, las cosas que hacía, y cómo funcionaba también la radio del Tercer Reich. Pero más allá de esto, lo que hay en la prosa de Enrique es, digamos, una enorme sensibilidad periodística, y mucha maestría, mucha creatividad para la escritura, para la redacción. Por ejemplo, en la crónica que hace de una fiesta que organiza un presidente de México, o por ejemplo en su cobertura de el Navarrazo, o cuando le mandan a cubrir a Mar del Plata una serie de notas políticas, no hay nada que decir, y las notas son maravillosas aunque no haya información, o las críticas cinematográficas que realizó, en general, enfrentado a cualquier género, Rapp tenía como herramientas para hacer algo sumamente interesante, creativo, que te enganchaba, etcétera, etcétera. Demostrando, por otro lado, una erudición enorme, ¿no? Por ejemplo, con las notas que realiza para la revista Primera Plana de Jacobo Timerman, donde, por ejemplo, hace una nota, un informe sobre
Palito Ortega. Bueno, ¿qué tiene que decir una persona, un amante de la ópera y del cine de Visconti como Raab sobre Palito Ortega? Y bueno, la nota es súper incisiva, súper profunda, da cuenta de un fenómeno importante, significativo, y bueno, eso es, digamos, está muy claramente ahí la línea, la firma de Raab. También, por ejemplo, realizar una crítica cinematográfica súper filosa, súper incisiva, sobre El Padrino 2 o sobre Infierno en la Torre, en una revista de barricada, semiclandestina como Nuevo Hombre, digamos. También esto lo caracteriza, ¿no?, a Enrique. Pero bueno, es una persona que tuvo muchísima inserción periodística, mucho trabajo en redacciones, con lo cual pasó por todos los temas y por una cantidad de sucesos en una época particularmente frondosa, rica, para la historia política, social, cultural argentina, ¿no? Y por eso es que, digamos, la mirada de él también se vuelve tan valiosa, porque es testimonio, y un testimonio particular, de una época. Y cuando vos hablas de contrastes que encontraste en las entrevistas sobre él, ¿a qué te referís? Existen múltiples memorias de muchos sucesos históricos, ¿no? Pero en general, en relación con Enrique, esto alcanza un contraste muy alto. Y ese alto contraste nos permite leer los aciertos, las zonas oscuras, las contradicciones de un momento, de una época, de cuestiones que aún persisten en la actualidad, bajo la forma de esa memoria, de ese collage, en definitiva, que hace la memoria colectiva. Hay momentos del libro en el cual, por ejemplo, no sé, en las redacciones, periodistas que militaban en una organización o en otra, coinciden en hablar de Raab como un hombre comprometido, sensible, etcétera, etcétera. Ahora, hay otros testimonios que dicen, esta persona jamás podría haber participado o podría haber estado vinculado a una organización armada, y su detención fue un error, algo que estaba, digamos, inadecuado porque no era una persona peligrosa, etcétera, etcétera. Otros dicen, Enrique Raab, con su enorme inteligencia y sensibilidad, no podía ser más que un demócrata, no podía estar más en contra de la rigidez y del autoritarismo tal vez que había en ciertas organizaciones, etcétera, etcétera. Y otros dicen completamente lo contrario. Dicen, Enrique era comunista, era leninista, era un militante comprometido, formaba parte de las organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tiempo ese corrimiento está, digamos, estoy dando como los casos más extremos de eso, pero luego está cómo la gente recuerda las cosas, cómo las reconstruye y cómo las narra, digamos. No es lo mismo, ¿no? Hay un episodio en el cual varias personas lo comentan, que tiene que ver con la toma de la redacción de un diario o de una revista, donde Enrique llega para participar de la toma, pero bueno, cuando uno va a una toma y sabe que se va a quedar a dormir, y que va a tener que dormir en el piso y todo lo demás, ¿qué lleva? Bueno, lleva ropa liviana, lleva una bolsa de dormir, lleva mate, no sé, cosas así. Y Raab llega vestido impecable, con traje. Entonces le preguntan, bueno, ¿por qué estás así? Entonces lo que Raab responde es, hay que ir a un paro como quien va a una fiesta. Varios recuerdan ese episodio, pero es muy divertido ver cómo todos lo visten distinto a él. Le cambian la ropa, digamos, ¿no? Uno dice que tenía un traje azul, otro dice que tenía un traje blanco, otro dice que tenía una flor, otro dice que no lo tenían, que estaba, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tiempo está pasando esto, y también esto tiene que ver con una época en la cual la gente, de manera particular, característica de la época, vivía múltiples vidas. O sea, Raab podía ser al mismo tiempo este hombre de las redacciones,
podía ser la persona que luego iba al cineclub, a la ópera, digamos, que participaba de los círculos de la alta cultura, aunque no fuera de clase alta, entre otras cosas. Y también después de eso podía ser la persona que iba a hacer un periódico clandestino en no sé dónde. Y hay un elemento más que tiene que ver con su orientación sexual, que en esa época, digamos, era un tema por lo menos sensible en general, y doblemente, o mucho más, o particularmente en algunas de las organizaciones armadas de esa época, ¿no? Máximo, él las redacciones era una persona, nosotros lo conocemos como un periodista que ha dejado una huella, un periodista de mucha relevancia, una persona brillante. ¿Él en su época era considerado así o era como decirlo vulgarmente, uno más? Era ambas cosas, porque era un tiempo de mucha cohesión en el gremio periodístico, y una forma de reconocimiento era ser considerado uno más. Por ahí uno de los entrevistados dice: Enrique podía ser una persona que discutía de igual a igual con el dueño de un medio y después ir a almorzar con el cadete. Y con los dos podía mantener un diálogo, y con los dos tenía cosas interesantes para contar, y tenía escucha también interesada para las cosas que tuvieran que contar el otro, ¿no? Era considerado un gran periodista, era considerado un hombre bueno, era considerado un hombre sensible, comprometido, era considerado un hombre muy conocedor, muy sabio, muy erudito. Era admirado por la manera en que escribía. En esas redacciones, quiero decir, en otros lugares era odiado, era totalmente rechazado, ¿no? ¿Por qué motivo? Bueno, porque, digamos, parte de ese compromiso político del que estamos hablando se tradujo en cierta causa que él tomó muy a título personal para denunciar una cantidad de cuestiones que le parecía a él que eran inaceptables, eran injustas. Escribió sobre eso, y escribiendo esas cosas se ganó el odio de los que estaban referidos en esos textos. Por ejemplo, cuando hace esta nota que yo hacía referencia sobre Radio Municipal, donde bueno, ellos, tanto Raab como otros, como Kosarinsky, como Jorge Andrés, como bueno, una serie de personas que habían participado en unos programas que tenía la radio, y bueno, cuando llega este grupo así de derecha, salen como expulsados, ¿no? Los sacan por la ventana, obviamente. Entonces él hace esta nota como una forma de responder eso también, y para denunciar lo que estaba pasando ahí. También, hacia mediados de los 70s, él va a hacer toda una serie de coberturas, digamos, de notas concatenadas sobre el cheque solidario, la cruzada justicialista, digamos, donde también está involucrado, digamos, cuadros políticos vinculados con López Rega, etc., ¿no? Y esto también, obviamente, la revista El Caudillo, por ejemplo, saca como un listado de nombres bajo el título El mejor enemigo es el enemigo muerto. Entonces ponen a todos los que habría que matar, en fin, claramente, ¿no? Entonces están todos así por orden alfabético, y ahí aparece varias veces Enrique Raab. Y también, bueno, por esto su casa fue como violada en varios, porque cuando le entraron a la casa le rompieron todo, le quemaban las cosas. Y bueno, esto le sucede previo al golpe, y después, ya en dictadura, finalmente va a ser detenido, desaparecido. Lo otro que te quería preguntar, ¿él tuvo militancia sindical? Sí, sí, tuvo una intensa militancia sindical.
Él de alguna manera es como lo que podríamos llamar un caso muy característico en la composición del llamado periodismo Timerman, ¿no? Timerman tenía como este latiguillo, esta frase, que decía algo así como que para que un medio fuera exitoso tenía que tener una sección, si no recuerdo mal, una sección política de derecha, una sección de economía de centro y una sección de arte y espectáculos de izquierda, digamos. Ese era un poco el esquema, ¿no? Cuando Jacobo Timerman hace la revista Primera Plana, que fue un éxito total, convoca una cantidad de gente que no eran profesionales del periodismo, sino que eran personas con mucha cultura, mucha erudición, en muchos casos formados de manera autodidáctica, no eran cuadros académicos. Y se los pone a escribir, desde un espacio Timerman para escribir sobre temas de cultura, artes, espectáculos, etc. Muchos entraron como por ahí, tendencias. Uno de los casos es el de Enrique Raab. Raab se fascina con el periodismo como actividad, como ejercicio, pero él no viene necesariamente, no se forma para ser periodista, ni previamente había participado, no había hecho como la escalera, digamos, de cargos dentro de una redacción, ni aparece en su biografía como primer elemento, digamos, desde niño, desde joven, desde adolescente, decir yo quiero ser periodista. No, él se acerca a las redacciones, como tantos otros, digamos, es un espacio de encuentros, es un espacio de intercambio, un espacio vibrante culturalmente, como también lo eran otros espacios, otros círculos, y medios de esa época, novedosos, como los que gestaba Timerman, les permiten a todas estas personas como una inserción laboral que de otra manera difícilmente podrían tener. Edgardo Kosarinski, otra de las personas entrevistadas, decía algo así: yo quería dedicarme toda mi vida a leer y escribir, pero no quería eternizarme como docente, dice, ¿no? Es decir, yo quiero hacer un trabajo intelectual, pero ese trabajo intelectual no pasa por una cuestión de docencia, no pasa por una cuestión de academia, pasa por una cuestión de estar en contacto con ese riquísimo mundo de los 60s, ¿no? Y bueno, todas estas personas empezaron a hacer un trabajo periodístico que luego se convirtió, sí, en profesión y estuvo mucho presentes en muchas redacciones, y es en ese espacio, digamos, en esa Argentina, en esa Buenos Aires tan politizada, que para la segunda mitad de los 60, principios de los 70, empieza a tener una fuertísima politización. Y de esa manera, digamos, a través de la cuestión gremial, Enrique Raab se empieza a acercar a espacios políticos, forma parte de una serie de agrupaciones hasta que junto con otros integra lo que se va a llamar la agrupación Emilio Jáuregui, por el periodista también por Jáuregui, y eso después va a confluir en lo que se llamó el Frente Gremial de Prensa, hacia fines de los 60, principios de los 70, donde, digamos, ya era una cuestión general. Y la investigación lleva a hipotetizar que él se acerca a las organizaciones a través de estos vínculos gremiales, estos contactos, estas amistades que va tejiendo, ¿no? ¿Quiénes estaban con él en esa agrupación o en ese frente gremial? Bueno, la principal figura ahí, digamos, como referente de toda esta historia es la periodista Susana Biao, que murió hace unos años. Ella no solamente fue una compañera de trabajo, sino también fue una compañera de militancia, y fue sobre todo una amiga íntima, ¿no? Otro de los entrevistados de la tesina es Lilia Ferreira, que venía más del palo peronista, obviamente, donde decía por momentos coincidíamos, por momentos no,
pero había mucho entendimiento y respeto. En un momento les toca a, digamos, buscan formas de activar ellos, digamos, tanto Enrique como Susana, como parte de la Jáuregui, y deciden hacer una serie de charlas sobre la historia del movimiento obrero. Ellos tenían una orientación más de tipo de izquierda no peronista. Sin embargo, se ponen en contacto con Di Pasquale, que era como el que estaba al frente de lo que era el sindicato de farmacia, muy peronista, muy peronista, y él, sin embargo, entiende la propuesta, les da el espacio, promueve esas actividades, y bueno, dicen que salieron como muy bien, digamos. Había con todo este juego, este movimiento, digamos, ¿no? Incluso Raab, que va a tener esta inserción, digamos, dentro de lo que es la estructura del PRT-ERP, luego cuando viene el descalabro, digamos, o cuando está viniendo ya el escenario de lo que va a ser el golpe militar, acaba trabajando como responsable de la sección de arte, cultura, espectáculos de un periódico que supuestamente estaba vinculado con Montoneros, es decir, con la izquierda peronista, que se iba a llamar Informaciones. Hizo una serie de número 0, nunca finalmente salió porque, bueno, después vino el golpe y no hubo manera de sostenerlo. Y supuestamente él también participa con gente de diferentes organizaciones en el armado de paquetes de información para enviar a medios extranjeros con la idea de que esa información llegara allí y rebotara en Argentina, cosas por una cantidad de información que no podía, por razones obvias, ser publicada en medios locales. Y hablando ya del golpe, ¿por qué crees que él, siendo que había sido amenazado por el loperreguismo, por la AAA, y estaba tan jugado políticamente, ¿por qué crees que no se fue cuando llega el golpe? Nos falta, a pesar de que hay excelentes investigaciones allá, igualmente yo creo que nos falta información para reconstruir todo ese momento, digamos, en qué sentido una persona amenazada por la AAA podía sentirse también amenazada para ser secuestrado por un grupo de tareas. Enrique había tenido una iniciación concreta. En algún momento, esto yo difiere un poco esto de lo que vos me pasabas en el cuestionario, en algún momento él pasa a cierta clandestinidad, en el sentido de que ya no está en su domicilio, en el sentido que vive y duerme, digamos, en distintas casas, departamentos que tienen que ver con células de la organización, pero sucede que él, como se expresa, digamos, expresan un par de entrevistados, lo que dicen es, hay uno de ellos que dice, estaba cansado de vivir con su ropa en una bolsa, algo así. En algún momento, él se encuentra o tiene una entrevista con un responsable de prensa de la Marina. Y esta persona le da a entender que él no corre riesgo, que no está en las listas para ser detenido, etcétera, para ser desaparecido. Él cree esto. Estaba en un momento de muchísimo conflicto, un momento muy complejo de su vida sentimental también. Yo creo que esto también juega, digamos, de alguna manera. Y él trata de reinsertarse, volver a la vida cotidiana común, normal. A todo esto se estaba desarrollando, él estaba participando junto con otros, por ejemplo, Alberto Spumberg, del desarrollo de un nuevo medio, una revista, que se iba a llamar El Ciudadano. Y Spumberg dice, en algún momento, estaba desarmando todo tanto que en un momento estábamos sentados en el piso, Enrique, yo y el chico que nos ayudaba, ¿qué hacíamos ahí? No teníamos nada que hacer, cerramos y nos fuimos y se terminó el Ciudadano. Él tenía la idea o la intención de recuperar su vida después, después del caos que habían sido los últimos años, ¿no? Pensemos que ya poco antes de la experiencia de Nuevo Hombre, ya él se va como medio dando un portazo, como lo hizo de tantas instituciones, se va de la opinión.
Y en algún momento Susana Biau le dice, es una locura lo que estás haciendo, no es en absoluto el momento para hacer eso. Salvador Samaritano se encuentra con él en un espacio también del Cineclub Núcleo y le dice, andate ya, salí de acá, andate, no tenés nada que hacer acá. Y finalmente, la persona que, entre comillas, estaba a cargo de él dentro de la organización, le explica que su vida corre peligro, y que él puede, desde el exterior, hacer una cantidad de cosas importantes, valiosas, relacionadas con el tema del tráfico de información sobre lo que estaba ocurriendo. Le ofrecen un salvoconducto, le ofrecen documentos falsos, le ofrecen dinero, le ofrecen un lugar donde parar, y él pone una cantidad de reparos, no, bueno, ¿qué voy a hacer con este? ¿Qué voy a hacer con aquello? No voy a poder ver a este, ya no voy a poder volver, estoy muy viejo para irme. ¿Qué va a pasar con mi casa? Entonces, qué sé yo, el otro dice, no importa, porque lo hacemos, firmamos un poder y después se vende, te mando la plata, o sea, le dan soluciones para todo, pero dice a todo que no. Y finalmente el argumento que saca es que él está como muy metido con su novio, con su pareja, y que no quiere desarmar eso, digamos, no quiere romper eso. Que es un dato medio tramposo, porque es un dato de alguna manera que no se puede responder, porque ¿qué respuesta se puede dar en un tema sentimental? Porque al mismo tiempo, según lo que pude investigar, saber, la pareja de él estaba en absoluta crisis, ¿no? O sea, era algo que parecía que ya no volvía. Con lo cual hay algo ahí, algún dato que se pierde. Así que no se puede dar una respuesta para mí fidedigna a eso, ¿no? Cuando él fue secuestrado de su casa. Correcto, ¿No? bueno, el Él tema es había vuelto a su justamente, casa. él no estaba en su domicilio, en algún momento él vuelve a estar. La noche que lo secuestran, él está con su pareja, que se llamaba Daniel. Los dos son secuestrados, en una escena sumamente violenta aparte. Poco después el novio es liberado y él ya no continúa desaparecido. ¿Se judicializó el caso de Enrique? Sí, sí, hubo un juicio y una cantidad de información a la que pude acceder para reconstruir toda la escena del secuestro, la tomé de ahí. ¿En qué juicio fue? Esto se hizo, si yo no recuerdo mal, poco después o sea, se hizo durante los 80s, después del juicio de las juntas. Hay una serie de testigos, por ejemplo, Ernesto Yo, que estaba en el departamento contiguo y que no vio nada, pero escuchó todo. Y también hay declaraciones de su pareja, ¿no? La gente, los porteros también del edificio, se hizo todo un despliegue muy importante para el secuestro, se cortaron una cantidad de calles, participaron muchos efectivos. ¿Se sabe a dónde lo llevaron? Él fue herido en el secuestro, en el momento él se acerca como para abrir el picaporte, sienten ruido, tiran con una ametralladora, le reventaron la mano, así que se lo llevaron herido y sí, digamos, podría decir, está corroborado que fue detenido en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Es decir, que fue detenido, secuestrado por la Marina. Máximo, ¿él tenía algún cargo jerárquico dentro del PRT? Obviamente estas cosas no se saben en detalle ni se publican, ¿no? Hay algo que es importante para mí señalar, y es sobre la estructura de estas organizaciones. Estas, de las que estamos hablando, esta particularmente y otras, tenían una estructura que en esa época se la llamaba a la vietnamita, ¿sí? Que tenía que ver con no una organización, sino tres, que eran básicamente un partido político,
un ejército, es decir, una instancia armada, y un frente político, ¿no? En el caso de esta organización que estamos hablando, el partido es el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí? El brazo armado, digamos, o la instancia armada, es el ERP, es decir, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y también había una instancia de frente. El frente tiene que ver con este espacio político convocando gente, sumando a diferentes actores sociales, sean, qué sé yo, artistas, sacerdotes, quien fuere, digamos, ¿no? Y esto se llamaba el FAS, el Frente al Socialismo. La recuperación, el relanzamiento de la revista Nuevo Hombre, en la que Raab tuvo mucha participación, se entiende como una iniciativa de este frente, ¿no? Es decir, que ahí lo podemos ubicar claramente. Luego, hay otros testimonios que hablan de una serie de, como de entrevistas que él realizaba a distintas personas, pero no para ser publicadas, sino juntando información sin tener demasiado claro cuál era el destino, donde eso podría dar la pauta de que él ocupaba algún lugar en la inteligencia de esta organización. Más allá de eso, digamos, sucede, u otros entrevistados dicen, que Raab le gustaba como un poco como subrayar un poco ese rol, digamos, ¿no? Y que en realidad no estaba tan involucrado como dejaba ver tampoco. Me parece que claramente tuvo un rol importante, aunque no podría precisar cuál es, y que lo tuvo en el sentido que acabo de explicar. ¿Querés agregar algo que no te haya preguntado para terminar? Enrique es como que pertenece a una generación de hombres de la cultura, ¿no? Que Timmerman reclutó para un proyecto, ¿no? Eran un poco como decía hace un rato, ¿no? Como ajenos al periodismo y después se metieron en él, ¿no? Esto por un lado. Hay otro elemento, digamos, distintivo de estas personas que yo digo que se suman al ámbito, o sea, que enriquecen el campo periodístico, ¿no? En los 60s. Y es que muchos de ellos se caracterizaban por su sensibilidad, su forma de ser, su lugar social, sus opiniones, su forma política, los distanciaron de todo tipo de organización, de todo tipo de organización más amplia, ¿no? Enrique fue, entre todos ellos, el que pudo sumarse a un movimiento mayor. Pudo de alguna manera, y pudo hacerlo sin resignar las características de su personalidad, de su ser. Y en ese sentido, enriqueció muchísimo a esos espacios en los cuales logró sumarse, ¿no? Enrique es un caso excepcional, pero no es el único. Y un poco la intención de la investigación tenía que ver con que, mostrando su excepcionalidad, mostrar la riqueza de una época que a veces nos llega con narraciones como mucho más simplificadas, ¿verdad? Ahora, esa excepcionalidad de la que hablás vos, nosotros a Raab lo conocimos las nuevas generaciones, pero digamos, no es una comparación, pero digamos, no tiene el mismo, digamos, por decirlo banalmente, no es la misma prensa que tienen Walsh, Urondo. ¿A qué crees que se debe eso? Digamos, está como en otro sector. No sé si me explico. Creo que te comprendo y creo que está bien que sea así, porque son casos distintos. Es decir,
desde mi modo de ver, Raab es mucho más que un periodista desaparecido. Es como un hombre de la cultura en el sentido más amplio y corrido de registro respecto de un caso como el de Walsh, que también, bueno, tiene como el costado literario, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es, por ejemplo, en alguna, se hace un recordatorio sobre los periodistas desaparecidos, aparece Raab, pero aparece como un poco corrido de registro, no está en este lugar central que vos estás mencionando. Se hace una compilación sobre la gente vinculada con el cine que se encuentra desaparecida. También Raab ocupa un lugar incómodo, porque no es un cineasta conocido como, no sé, como mencioné hace un rato a Raimundo Gleiser. Luego se hace una compilación sobre escritores desaparecidos. Enrique tenía una prosa que, nada, tenía que ver con una prosa de escritura, nada, inobjetable, ¿no? De muchísima altura, de muchísimo nivel. Sin embargo, cuando vemos la compilación, otra vez Raab ocupa un lugar raro porque no tiene su obra como que hacía poesía o hacía novela o hacía lo que fuere. Esta imposibilidad de ponerlo en determinado lugar es para mí porque digamos, cuando nos encontramos con esa complejidad, habla no tanto de él, sino de nosotros, de cierta forma que tenemos de organizar la memoria, la realidad, y casos como estos son como una piedra en el zapato y nos desarman un poco todo, y ese desarmar tiene que ver con el análisis, tiene que ver con la crítica, tiene que ver con pensar y leer la cultura, lo digo con palabras de Benjamin, a contrapelo, ¿no es cierto? Y en ese contrapelo aparece una cantidad de matices que de otra manera no aparecerían, ¿no? Entonces me parece que esto también es, o sea, por eso la primera investigación tenía que ver con el Raab periodista de alguna manera. El segundo libro, este que yo mencionaba, que se llama Raab Visconti, La Tierra Tiembla, tenía que ver con mostrar toda otra faceta de Raab, que no es menos importante, me parece para mí. Luego, me pasa algo curioso que quisiera sumar. Cuando estoy terminando la investigación primera, me contacta este investigador austríaco que se llama Erich Hackel. La verdad que hablar con él me abrió un panorama enorme. Es una persona un austríaco que se especializa en investigar en clave biográfica digamos, la trayectoria de diferentes austríacos en Latinoamérica. Él fue el que me alcanzó, por ejemplo, los documentos relacionados con el juicio, y también me introdujo a una cantidad de autores austríacos que también ocupan este lugar raro, incómodo al que hacía referencia, ¿no? Que nos cuesta incluso definir. No encontrar una palabra habla de nosotros también, y digamos, de la diferencia que siempre inevitablemente se traza entre el mapa y el territorio de lo que sucedió, no los hechos concretos que sucedieron, que son como inalcanzables, sino la memoria de eso, ¿no? Ahora, esta persona, Erich Hackel, nos intercambiamos ahí sobre Raab, etcétera, etcétera, dejo de verlo. Y una cantidad de años después, me vuelve a contactar para una reunión que se hizo en la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos, ahí cerca del Congreso. Me encuentro con una cantidad de personas ahí, que eran todos amigos y familiares de otros desaparecidos. Todos eran de origen austríaco. Y fue como muy fuerte, muy conmovedor, conocer cada una de esas historias y ver que en todos los casos uno podía dibujar como un patrón general que tenía que ver con que todos ellos eran personas sumamente inteligentes, sumamente lúcidas, todavía más sensibles, gente queridísima en sus familias, gente queridísima en sus comunidades, gente que esa sensibilidad
y ese deseo, esa necesidad de contrarrestar, de pelear contra, de trabajar en contra de las injusticias, lleva a un compromiso cada vez mayor. Ese compromiso se transforma en militancia. Esa militancia coincide en la época con el tema de participar de alguna manera de estas organizaciones vinculadas con la lucha armada. Todos ellos finalmente desaparecen. Y ese es como otro de los entrevistados del primer libro, que es Ricardo Alac, decía algo así como: son agujeros que no son fáciles de tapar, porque le quitamos a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestra dinámica política, todo eso fue aniquilado, fue arrancado. Y eso necesariamente tiene un impacto. Y el sentido del trabajo también tiene que ver con preservar esa memoria, tratar de mitigar en el punto en que se pueda, que eso no desaparezca del todo. Tiene que ver con trabajar con eso, ¿no? Este es un elemento. Y el otro elemento es lo que hace la dinámica de las generaciones. Cabe preguntarse por qué vos estás haciendo esta entrevista, por qué yo la estoy dando. ¿Por qué justamente vos y por qué justamente yo? A diferencia de lo que pasa con muchas otras entrevistas de esta serie, en este caso sucede que yo en particular, el entrevistado, no soy ni amigo ni familiar de Enrique Raab. El tiempo pasa y estas figuras, o figuras como estas, van perdiendo sus deudos de alguna manera. Es decir, por eso bromeaba contigo cuando te ponía por correo, es posible que dentro de muchos años algún joven te escriba para decirte, bueno, necesitamos un testimonio sobre Enrique Raab, ¿no? Con esto tiene que ver con la dinámica de la transmisión de la memoria, de la transmisión cultural, me parece, ¿no? Cuando yo me acerqué a la figura de Raab, al primer documento al que accedí fue un breve texto que había confeccionado Carlos Ulanovsky para una especie de panteón de periodistas desaparecidos que en ese momento había fabricado la UTBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Esta entrevista está siendo realizada desde Cipreva. Entender que el proyecto de ese momento de la UTBA, en lo que se convirtió, en lo que terminó siendo, y cómo después sigue, digamos, en la dinámica histórica, lo que actualmente es Cipreva, actualmente al frente de FATPREN y lo demás, bueno, hay algo que pensar alrededor de eso. Cómo funciona esa dinámica, ¿no es cierto? Cómo cada generación recupera las cosas en la clave que puede, en definitiva, ¿no? Es decir, fíjate que cuando yo recupero la figura de Enrique, cuando empiezo a trabajar en ese sentido, se trata de un periodista desaparecido. Luego el resto del trabajo me lleva a decir, periodista desaparecido, sí, un desaparecido, sí, pero bueno, o sea, es importante por las cosas que hizo más que por el final trágico que tuvo, por la profesión en la que tuvo inserción. Y eso lleva a hablar más del Raab, hombre de la cultura, etcétera, etcétera. Es por ese lado después que, años después, me va a contactar María Moreno, con la idea esta de, bueno, este hombre excepcional de la cultura, trabajando en el periodismo, etcétera, etcétera. Cuando hice la investigación, fue una discusión, incluso con el director, con varias de las personas ahí, si había que incluir o no y de qué manera la condición de género, es decir, la homosexualidad de Raab. A mí me pareció insoslayable, importante, muy importante, que eso tenía que estar, y que era parte del asunto. Años después, llegando más al siglo XXI, y con la cuestión de cada vez mayor relevancia de los temas de género, Raab comienza a ser reivindicado desde ese lugar también. Ya no el periodista desaparecido, sino el homosexual desaparecido. Y en todo este proceso, en algún momento,
de tantas personas que me han contactado como vos, me llama un chico que está confeccionando, a la orden de un tercero, ¿no? Una especie de guía guide friendly para Buenos Aires, sobre Buenos Aires. Y quieren incluir en esa guía a lugares relacionados con Enrique Raab. Y el chico por teléfono lo que me dice es, queremos incluir dónde está la tumba de Enrique. Es decir, le dije que, bueno, que iba a ser muy complicado, por razones obvias, digamos, ¿no? Entonces, existen como estos corrimientos todo el tiempo. Y después, nada, puede ser de vuelta, si prueba dice, los periodistas, volvemos ahí. Entonces, todo eso está como en constante construcción y deconstrucción, ¿no? El pasado es como una trama del presente, en definitiva.